Buenas, queridos estudiantes, continuamos con el curso de trigonometría. Sabemos ya el desempeño. El tema de hoy, o el tema del video como tal, es aprender a manejar la ley del seno. ¿Sí? Subtema: ley del seno, triángulos oblicuángulos, comprobación del teorema del seno o ley del seno, también es llamado de esa manera. Recordemos que uno de los finalidades de la trigonometría es encontrar distancias y ángulos a partir de triángulos como tal. En este caso vamos a encontrar distancias y ángulos con ayuda de los triángulos oblicuángulos. No perdamos ese norte. Vamos ahora a explicar el tema como tal. Me remito un poco a la lectura de la guía para entender las partes más significativas del tema. Ley del seno. La siguiente teoría nos permitirá entender todo lo que tiene que ver con distancias y ángulos con ayuda de otro tipo especial de triángulos, triángulos oblicuángulos, y expandir la teoría de la trigonometría. Triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no es recto en ninguno de sus ángulos, por lo que no se puede resolver directamente por el teorema de Pitágoras. El triángulo oblicuángulo se resuelve por las leyes de los senos y de cosenos, así como el que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo suma 180 grados. Por no ser rectángulo, el triángulo, a sus lados no se les denomina hipotenusa ni catetos. Es decir, a un triángulo oblicuángulo no se le puede aplicar directamente el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Por ende, pues no tiene hipotenusa ni catetos, pero obviamente, por ser un triángulo, pues obviamente tiene sus lados, sus vértices y sus ángulos. Y se sigue manteniendo la ley de la suma de los ángulos internos, que obviamente nos tiene que dar 180 grados. Recordemos un poco cómo se nombran los ángulos, los lados, los diferentes partes del triángulo. Entonces, en este caso vemos dos figuras que vemos acá, dos triángulos. En este caso esos dos triángulos son triángulos oblicuángulos. Lo particular de este triángulo es que sus ángulos internos son todos agudos, es decir, no hay ningún ángulo recto. ¿Listo? En este primer triángulo. En ese otro triángulo, que también es un triángulo oblicuángulo, lo especial de este triángulo oblicuángulo es que tiene un ángulo obtuso, es decir, entre 90 y 180 grados. Recordemos que para nombrar un triángulo utilizamos las letras de nuestro alfabeto, pero en mayúsculas. En este caso el triángulo se va a llamar el triángulo ABC. Nombramos los vértices, obviamente el vértice A, el vértice B, el vértice C, y también se puede decir que este ángulo como tal se va a llamar A, ángulo B y ángulo C, también con las letras mayúsculas. Los lados, ¿cómo se nombran los lados? Si este es el ángulo B, su lado opuesto es este, por lo tanto este lado se va a llamar B, pero B minúscula. Si este ángulo es A, perdón, su lado opuesto, que es este que tengo acá, también se va a llamar A, pero con A minúscula. Y si este ángulo es C, este lado, que es el lado opuesto, también se va a llamar C, pero una C minúscula. Seguimos también nombrando los ángulos con las letras del alfabeto griego: alfa, beta y gamma, entre otras letras. Lo mismo sucede con la figura número 2, o este triángulo oblicuángulo. Se nombra igual como se nombró el anterior. Se nombra así para cualquier tipo de triángulo. Recordemos eso. Es importante nombrar las partes de un triángulo de manera adecuada, ya que si lo nombramos de manera incorrecta, al utilizar la ley del seno o cualquier ley, la del coseno también, podríamos equivocarnos y solucionar un problema de manera incorrecta. ¿Listo? Entonces, como les dije hace un momento, los ángulos se pueden nombrar como con las letras del alfabeto griego: alfa, beta,
gamma, teta, omega, entre otros. ¿Listo? Eso en cuanto a las partes del triángulo. Miremos el teorema del seno. Entonces ese es el enunciado del teorema del seno. Después vamos a hacer una pequeña demostración cómo es que aparece el teorema del seno. Y nos vamos a apoyar un poco a la teoría anterior sobre las razones trigonométricas, en especial la razón trigonométrica C. Miremos a ver qué dice el teorema del seno. Si ABC es cualquier triángulo oblicuángulo designado de manera usual, entonces seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B es igual a seno de gamma sobre C. O lo que es lo mismo, A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta es igual a C sobre seno de gamma. ¿Qué me está tratando de decir este teorema? Miremos que acá hay tres fracciones. Como tal, al igualarlas se supone que me da una proporción. Es decir, la razón, esta primera razón, o al hacer la división del seno de alfa entre A, me va a dar lo mismo que al hacer la división entre seno de beta sobre B y hacer la división entre seno de gamma sobre C. Entonces vemos acá que tanto los ángulos como el seno actúan como como numerador, y las letras, en este caso los lados del triángulo oblicuángulo, actúan como denominador. Sucede lo contrario acá en este caso. Los lados o las letras actúan como numerador y los ángulos y respectivos seno actúan como denominador. Entonces es importante saber que si yo tengo en este caso el ángulo alfa y el seno del ángulo alfa, pues obviamente está asociado con su lado opuesto, en este caso es A. Si yo tengo beta y el seno de beta, pues obviamente está asociado con el lado opuesto, es decir, B. Y si yo tengo gamma y el seno de gamma, pues obviamente yo lo asocio con su lado opuesto. Esta relación y esta es la misma, estas dos son las mismas, sino que esta la voy a utilizar para encontrar los ángulos y esta para encontrar los lados. ¿Por qué? Porque por cuestiones de despeje va a ser mucho más sencillo encontrar el ángulo para este caso usando esta relación, y para este otro es mejor usarla para encontrar los lados. Pero se puede hacer de manera viceversa, es decir, se puede encontrar tanto con esa relación los lados y los ángulos, y lo mismo con esta otra relación, ángulos y lados. Pero por conveniencia usaremos esta para encontrar ángulos y esta para encontrar lados, a pesar de que es la misma. ¿Listo? Otra cosa que es importante saber es que de las tres fracciones que tenemos acá, solamente usaremos dos, bien sea la primera con la segunda o la primera con la tercera, la segunda con la tercera. Lo mismo sucede con esta. Podemos usar, a conveniencia del ejercicio, la primera fracción con la segunda, la primera con la tercera o la segunda con la tercera. Miremos a ver en qué consiste la demostración del teorema del seno. Entonces miremos acá que tenemos una figura, un triángulo oblicuángulo de cierta manera en posición estándar en un plano cartesiano, ¿cierto? En un eje de coordenadas, eje X, eje Y. Vemos que, supongamos que el triángulo oblicuángulo no se encuentra allí dibujado como se encuentra en la figura. Supongamos que solamente está el sistema de coordenadas. Entonces voy a dibujar primero que todo un ángulo en posición estándar. Recordemos que un ángulo en posición estándar es aquel donde su vértice coincide con el eje X y el lado inicial del ángulo coincide con, el vértice coincide con el origen del plano y el lado inicial coincide con el eje X positivo, y el lado final pues puede terminar en cualquiera de los cuadrantes. En este caso el lado final termina en el segundo cuadrante, ¿sí? Y vemos que este ángulo como tal está dibujado de forma normal o en posición estándar y se va a denominar alfa. Tratamos de cerrar una línea recta desde el punto C hasta el punto B y vemos que se forma allí un triángulo oblicuángulo. Entonces ya construimos el triángulo oblicuángulo de cierta manera, se podría decir que en posición estándar, y
A continuación hago una construcción auxiliar, ¿cierto? Bueno, recordemos que también que pues, nombramos los lados, los vértices, ¿cierto? Los ángulos, como se nombraron ahorita, o se explicó ahorita. Y recordemos que este se va a llamar el ángulo A, B, C, lado A, lado C, lado B de nuestro triángulo oblicuángulo. También nombramos los ángulos con las letras del alfabeto griego, alfa, gamma, beta. Haremos una construcción auxiliar para poder demostrar el teorema del seno. Construimos allí desde el punto C de manera perpendicular hacia abajo, hacia el eje X negativo, una línea recta, ¿cierto? Y la tracé de manera punteada. Y vemos que se construyó allí o se dibujó allí un triángulo rectángulo pequeño, ¿cierto? Este segmento lo voy a llamar H, que viene siendo la altura del triángulo rectángulo pequeño. En la figura entonces vemos que hay un triángulo rectángulo pequeño, el triángulo oblicuángulo, y aparte de eso también hay un triángulo grande que también es rectángulo, que es este de acá. El triángulo pequeño rectángulo llamado ACD, el triángulo oblicuángulo llamado ABC y el triángulo grande rectángulo llamado BCD. Entonces, si yo quiero encontrar el seno de este ángulo, tendríamos que recordar que aquí se forma un ángulo de referencia para el ángulo alfa, que es alfa prima, ¿cierto? Entonces, si yo quiero encontrar el seno alfa, sería en este caso aplicando la razón trigonométrica seno opuesto sobre hipotenusa. Entonces, vemos que el ángulo alfa prima, que es el ángulo de referencia alfa, al encontrar la razón trigonométrica seno de alfa, sería lo mismo que encontrar la razón trigonométrica para alfa prima. En este caso, el seno de alfa sería opuesto, en este caso h, sobre hipotenusa, que es b. Y lo planteamos de esa manera acá. Seno de alfa es igual a h sobre b, o bien despejando h va a ser igual b por seno de alfa. Ahora, encontremos el seno de beta. Vemos que seno de beta va a ser igual a opuesto, en este caso, me estoy haciendo referencia al triángulo grande, opuesto, en este caso vale h, sobre hipotenusa, que vale a. El seno de beta va a ser h sobre a. Y despejando h, me queda a por seno de beta. En consecuencia, vemos que h tiene dos valores, b por seno de alfa y a por seno de beta. Como h tiene dos valores, los vamos a igualar. Entonces vemos que b, que está multiplicando seno de alfa, pasa al otro lado a dividir, y lo mismo sucede con a, que está multiplicando el seno de beta, pasa al otro lado a dividir. En consecuencia, vemos que seno de alfa sobre a va a ser igual a seno de beta sobre b, y así queda demostrado el teorema del seno. ¿Listo? Y tenemos otra demostración con el triángulo oblicuángulo agudo, pero es muy similar. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos así el video. El siguiente video pues entraremos a explicar los diferentes casos que pueden haber para la aplicación de la ley del seno.